la figura cónica, la elipse. Primero que todo, la definición de la elipse. La elipse es un lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, aquí podemos ver la fórmula general de las figuras cónicas y esta es la fórmula general de la elipse expresada en forma polinomial. Podemos ver que hay unos ligeros cambios, dado que ya B no tendría doble variable, sino que simplemente pasaría a ser y al cuadrado. C ya no sería y al cuadrado, sino que sería x. Y D no sería dx, sino dy. Y E sería una variable sola. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar a explicar las fórmulas canónicas, que son más fáciles de comprender y son más fáciles de utilizar a la hora de graficar. Entonces, la primera expresión es para obtener una elipse horizontal, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y después tenemos la expresión de la fórmula canónica para obtener una elipse vertical, que es y al cuadrado sobre a al cuadrado más x al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Como podemos ver en la horizontal, a al cuadrado está bajo x al cuadrado. En cambio, en la vertical, a al cuadrado está bajo y al cuadrado. Esa es la diferencia y hace que la elipse se abra de una manera diferente sobre el plano. Una elipse tiene unas partes fundamentales. En primera instancia está el semieje mayor, que corresponde a A, es decir, este valor. El semieje mayor es la distancia del centro al vértice A, es decir, la distancia del centro de la elipse como tal, y se abre hasta una de las esquinas, que es el vértice A. Después tenemos el punto B, que es el semieje menor, que es la distancia del centro al vértice B. Y por último tenemos el punto C, que es la semidistancia focal. Es la distancia del foco al centro de la elipse. ¿Cómo obtener C? C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Obteniendo estos dos valores ya podemos saber C y podemos saber la posición de los focos en la gráfica. Una elipse se caracteriza por tener dos focos, el foco y el foco primo, y se caracteriza por tener cuatro vértices: el vértice A', B', B'. Una característica de la elipse clave es que la variable E es la variable de excentricidad y es la que separa una elipse de una circunferencia, es la que determina cuál va a ser la diferencia. Entonces ahorita vamos a pasar ya a hacer un ejemplo para terminar. Entonces tenemos esta ecuación, que es x menos 1 al cuadrado sobre 9 más y más 2 al cuadrado sobre 4 es igual a 1. 9 es el cuadrado de A, por lo tanto sabemos que A es 3. 4 es el cuadrado de B, por lo tanto sabemos que B es 2. 1 y 2 corresponden a los inversos aditivos del centro. Por lo tanto, el número que acompaña x, que es menos 1, se transforma en 1, y el número que acompaña a y, que es 2, se transforma en menos 2. Y podemos deducir que el centro de la elipse, en este caso, es 1, menos 2. Cabe aclarar que esta, como podemos notar, es una elipse horizontal. ¿Cuál es otra forma de notarlo? Porque A siempre es el número mayor. Entonces, aquí ya podemos saber cuándo A está abajo de quién para poder determinar si es una elipse vertical o una elipse horizontal. Esta es la gráfica de esta ecuación. Podemos ver que el centro efectivamente está ubicado en 1, menos 2 y la distancia A, o sea, el semieje mayor, está ubicado a 3 puntos del centro y B está ubicado a 2 puntos del centro. Bueno, primero tenemos la ecuación general de segundo grado, de la que se derivan todas las cónicas. Para saber que es una hipérbola de la que estamos hablando, primero tenemos que saber que hay un criterio, que es que los dos términos cuadráticos nunca pueden tener el mismo signo, siempre tiene que ser x positivo, y negativo o viceversa. Una vez uno pase la ecuación general a la forma canónica,
puede salir de dos maneras. La primera es cuando la ecuación es vertical. ¿Por qué se entiende esto? Porque el término y va a ser el término positivo. Y cuando es horizontal, el término x va a ser el término positivo. Entonces, ahora, con estos dos valores, que tenemos aquí, que son h y k, sacará el centro de la hipérbola. Y, marica, ¿por qué están hablando? Ahora, teniendo k y h, podemos sacar el centro de la hipérbola. Y tomando los valores de a al cuadrado y b cuadrado, de acuerdo a esta fórmula, ¿sí?, es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Podemos hallar la distancia del centro a los focos. Entonces, para ello, tenemos que asignarle valores a estos dos números y así podemos hallar el valor de c. Una vez ya hayamos entendido qué significa h como acá, utilizaremos la fórmula que antes expliqué y hipotéticamente digamos que el valor de a al cuadrado va a ser 5 y el valor de b al cuadrado va a ser 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el centro en la gráfica, en el plano cartesiano. Entonces, 5 en x y 4 en y. Aquí. Entonces, ese sería el centro de nuestra hipérbola. Ahora, con este valor, el valor de c, que si estos dos sumados dan 7 y la raíz cuadrada de 7 es 2.1 aproximadamente. Ahora, ya habiendo marcado el centro, tenemos que hallar la cantidad que es c, teniendo en cuenta que c es la distancia del centro hacia los focos. Entonces, si hipotéticamente asignamos valores a y b al cuadrado, siendo a al cuadrado 5 y b al cuadrado 7, obtenemos que la raíz cuadrada de estos es 2,6. Entonces, esos serán nuestros focos. Entonces, contamos 2,6 unidades hacia arriba, tenemos el foco 1, y 2,6 unidades hacia abajo y tendremos el foco 2. Una vez hayamos hallado los focos de la hipérbola, tenemos que construir el rectángulo que nos permitirá graficarla. Entonces, tenemos que hallar el valor de a, que es la raíz cuadrada de al cuadrado, que era 5, que viene siendo aproximadamente 2,2. Y lo mismo con el otro, que era b al cuadrado, y nos dará como resultado 1,4. Entonces, puesto que es una hipérbola vertical, a estaría con el eje x, perdón, con el eje y b estaría con el eje x. Entonces, tenemos que contar el número de unidades que tenemos aquí en cada lado. Entonces, en el eje y contaremos 2 unidades, 2. 1, 2. Y lo mismo para el eje, hacia el eje negativo. 1, 2. Una vez habiendo marcado estos puntos, haremos lo mismo con el punto B. Es 1,4, 1.4 y 1.4. Una vez hayamos trazado las transversales, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta los focos y los vértices de cada hipérbola. Trazamos la primera curva y la segunda curva. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra hipérbola graficada. Bueno, a continuación sigue el estudio de la línea recta, que es una de las partes fundamentales en este estudio de las cónicas que estamos haciendo en este tercer periodo. Podemos decir y empezar hablando de la línea recta que tiene como gráfica, pues, esta línea. Es una línea recta, ¿por qué? Porque tiene una constante que posee, que está en una de las ecuaciones que ya vamos a nombrar. Entonces, son dos ecuaciones fundamentales, están aquí ubicadas. Y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de una función lineal y esta es la ecuación general por una recta. Ax más b y más c es igual a 0. Entonces vamos a empezar hablando más que todo de la primera, que es la ecuación de la función lineal, donde pues, y es igual a mx más b. B se puede decir que es el intercepto. X es la variable independiente, está ubicada en la parte horizontal aquí, en el plano,
se llama pendiente, constante o razón de cambio. Esa es la constante que se da en la gráfica. Y Y es el término dependiente ubicado obviamente en Y. Entonces aquí hay ubicados dos puntos, punto P1 y P2, cada uno con sus respectivas coordenadas de X y de Y. Este P1 tiene en X6 y en Y7, P2 tiene en X3 y en Y4. Pero pues esto es como una introducción. Tenemos que mirar M, es la constante, es la razón de cambio o la pendiente. M, ¿cómo se determina? Se determina de la adición de delta Y sobre delta X, que cuando se toman dos puntos sería algo así. El orden aquí en estos factores no importa, puede ser Y2 menos Y1 o X2 menos X1 o Y1 menos Y2 o X1 menos X2 como está aquí. Lo que sí siempre tiene que pasar es que Y esté encima de X. Podemos tomar un ejemplo aquí para determinar la constante de la gráfica de acuerdo a los puntos que tenemos aquí. M es igual a delta Y sobre delta X, entonces vamos a tomar unos puntos y vamos a aplicar el Y menos Y sobre X menos X. Entonces se toma el Y, del punto P1 que es 7 menos el Y del punto P2 que es 4, 7 menos 4. Y se hace lo mismo con las X. La X del punto P1 y la X del punto P2. Se restan, se dividen, da 3/3 y pues aquí nos da 1. La razón de cambio según esto es 1. Pero entonces pues tenemos eso confirmado. Lo podemos confirmar hallando B, que digamos que no sabemos el valor, pero aquí en la gráfica está en 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, vamos a tomar puntos. Entonces, se tomaría 7, estamos reemplazando, Y es igual a M, que es la razón de cambio, 1, por X del mismo punto P1, que sería 6, más B. Bueno, esto sí no está un poquito... Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo queda? Queda 7 es igual a 6 más B. Este 6 pasa acá en negativo a restar, entonces queda 1 es igual a B. Pero pues en caso de que queramos confirmar esto, en caso de que queramos confirmarlo, solo es tomar otros dos puntos, por ejemplo el 2,1, volver a reemplazar 2 en Y, 1 en X. Entonces 2 es igual a 1 por 1, 1. Entonces 2 es igual a 1 más B. El 1 pasa a negativo y sería 2 menos 1 es igual a B. Entonces por lo tanto 1 es B. Si ya tenemos tomando dos puntos y B sigue dando lo mismo, podemos confirmar de alguna forma que la ecuación de Y es igual a MX más B con los valores que hemos tomado, con B determinada y M está bien realizada y está adecuada. Bueno, ahora vamos a hallar la ecuación general de la recta, que es esta que estaba acá, y ahora la pasamos acá a X más BY más C es igual a 0. ¿Cómo se halla? Mediante esta ecuación. Entonces, imaginemos hipotéticamente un punto P1 con las coordenadas de 3, menos 2, XY, X3, Y menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a reemplazar de acuerdo a esta ecuación que tenemos aquí, que es Y menos Y1 es igual a M, la pendiente, por el paréntesis de X menos X1. Entonces reemplazamos. Menos 2 tiene un signo negativo, entonces Y menos 2 es igual a 9 medios, que es la pendiente que digamos que tomamos, hipotética también, a partir de luego de haber realizado un proceso anterior, como el que se explicó antes, con otros datos y otros ejemplos. Entonces, tenemos estas M y vamos desarrollando la ecuación. Este 2 de aquí, en este paso pasa acá a multiplicar a estos dos términos, se forman paréntesis y se multiplica 2 por Y y 2 por 2, acá 9 por X y 9 por menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque la ecuación indica que es X menos X1. Este puede ser positivo, pero que acá queda negativo. Entonces se multiplican y este quedaría 2Y más 4 es igual a 9X, 9 por menos 3 da menos 27. Entonces 2Y más 4 es igual a 9X menos 27. Pasamos esto al otro lado, queda 2Y menos 9X más 31, este menos 27 que está negativo pasa positivo,
27 más 4 da 31 y todo esto es igual a 0 para así obtener la fórmula general o la ecuación más bien general de la recta. Para llegar a esta forma, les repito, usamos esta ecuación y básicamente estos son los elementos más importantes de la línea recta. La sección cónica que tenemos para evaluar es la circunferencia. Y tenemos que la definición de la circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos equidistan de otro situado en el mismo plano que se llama centro. Entonces, aquí podemos observar cómo el centro se sitúa en 0,0 y según la fórmula general de la circunferencia tenemos que h y k es 0,0 y este está ubicado en el centro. Pues según la ecuación general podemos reemplazar estos por d en d y e, reemplazamos ambos por 0 y podemos ver cómo estos dos se cancelan y obtenemos la ecuación fundamental para la circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esto también se puede ver cómo se puede reemplazar en el teorema de Pitágoras y obtenemos esta misma ecuación, teniendo en cuenta que la distancia en h es negativa en el eje x, como pueden verlo, y la distancia en el eje y de k es igualmente negativa. Este vendría siendo la distancia de h y esta la distancia de k. Antes de resolver cualquier problema con la ecuación fundamental con la ecuación general para la circunferencia, es necesario tener en cuenta de que esencialmente en una circunferencia nos van a dar siempre su centro y su radio, que va a ser la distancia que se encuentre desde cualquier punto a cualquier lugar equidistante de puntos alrededor de esta. Entonces tenemos que nos dan, para hacer un ejemplo, nos dan el centro 3,2 y el radio 6. Lo que vendría siendo en esta ecuación el reemplazo de 3 por h y de 2 por k. Entonces según esto tenemos que h menos 3 al cuadrado más y menos, que vendría siendo el reemplazo de k, por menos 2 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Según esto, tenemos que esto se resolvería como un trinomio cuadrado perfecto, en donde x cuadrado menos 6x más 9 más y cuadrado menos 4x más 4 es igual al radio al cuadrado, que en este caso vendría siendo 36. La siguiente cónica es la parábola. La parábola se define como un punto que se mueve en el plano de tal manera que siempre está a la misma distancia entre otro punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Es por eso que en cualquier parábola, no importa dónde se ubique el punto, siempre se supone, por ley, que la distancia que hay entre ese punto hacia el foco es la misma distancia que hay entre ese punto hacia la directriz. La parábola consta de 5 partes importantes, empezando por el vértice, que es desde donde se empieza a trazar la parábola, el foco, que siempre se va a encontrar en la parte trasera del vértice, y la directriz, que siempre se encuentra opuesta a la parábola. También hay una distancia focal que se le conoce como P, que es la distancia que hay entre la directriz y el vértice, y el foco y el vértice. La distancia se supone que siempre tiene que ser la misma, al igual que, como dijimos, con el punto y foco y punto y directriz. Se supone que P es lo mismo, la distancia que hay entre una directriz al vértice es la misma distancia que hay entre el foco hacia el vértice. También está el ancho focal, que es esto, y siempre será esta misma longitud que hay entre la directriz al foco, pero por 2, es decir, que sería 4P. Pues esta parte sería 2P prácticamente, la mitad,
Y la otra mitad de la parábola también sería 2p. Entonces, por ende, todo esto equivale a 4p. Como en toda cónica, el vértice se define como h, k, es decir, x y y. Entonces, cuando se trata de hallar el foco, lo único que se tiene que hacer, por ejemplo en este caso, cuando el vértice proyecta hacia la derecha la parábola y se encuentra horizontal, lo único que se tiene que hacer es sumarle a h, es decir, a x, esa distancia p que se supone que hay entre la directriz y el vértice. Entonces, por ende, se debería hacer la misma. Y si en cambio es vertical y es positivo, es decir, que está proyectado hacia arriba, lo único que se le tiene que hacer es sumarle acá, es decir, y, la distancia p. Y lo mismo cuando se trata de todo lo inverso, es decir, cuando la parábola está proyectada hacia la izquierda, significa que se va a restar esta distancia que hay acá para poder llegar hasta el foco que estaría acá, si la parábola fuera así. Y si fuera negativo en vertical, que sería así, pues se le resta esta distancia que hay acá para llegar al foco que estaría por acá. En cambio, cuando se trata de hallar la directriz, lo único que hay que hacer es, si la parábola se encuentra horizontal, el restarle a h, el punto x del vértice, p, h menos p. Y en cambio, si la directriz se encuentra vertical, el restarle a k, o sea, el y del vértice, menos p. Esto se debe a que la directriz siempre se va a encontrar al lado opuesto de la parábola, entonces por ende nunca se tiene que sumar ni hacer otra operación que sea distinta a una resta de esta distancia que se encuentra acá. Como he mencionado constantemente, la parábola puede estar dirigida vertical u horizontal. Esto se remonta a la ecuación general de segundo grado, de donde parten todas las cónicas, donde lo único que se necesita es a y e, que en este caso digamos les pondremos un valor de 1 y los demás prácticamente les pondremos 0, para que al final simplemente termine resultando toda la ecuación como x al cuadrado es igual a y. Por ende, la parábola sería vertical. ¿Por qué? Pues porque está diciendo prácticamente, digamos, que si x es igual a 3, y sería 3 al cuadrado, como vemos acá. Y es igual a x al cuadrado, entonces por ende y sería mayor que x prácticamente. Entonces por ende, cuando se trata de la proyección de toda la parábola, se va a encontrar que el vértice en y está mucho más pronunciado que el vértice en x. En cambio, cuando se trata de la parábola horizontal, el único dato que se requiere dentro de la ecuación general de segundo grado es c y d. Ambos colocándoles un valor de 1 para que al final termine como y al cuadrado es igual a x. Como dijimos antes, estaría diciendo que x es mucho más grande que y al cuadrado. Como si es necesario volverlo a repetir, estaríamos diciendo que si y es igual a 3 prácticamente, x sería 3 al cuadrado. Entonces por ende, cuando se trata de la ubicación del vértice, x estaría más pronunciado que el mismo vértice y. Pero en sí en eso se resume un poco la parábola, en que siempre uno de los dos términos, ya sea x o y, va a estar al cuadrado, mientras que el otro va a estar simplemente como grado 1. Es por eso que la verdadera ecuación que tiene la parábola se define de esta manera: y menos x al cuadrado es igual a 4p por x menos h. En esta, como podemos ver, como explicamos anteriormente, la parábola se encontraría horizontal, porque si solamente nos enfocamos en este y en este,
estaríamos diciendo exactamente lo mismo que acá arriba, que y al cuadrado es igual a x. Y por ende, x es un valor mucho más grande que el mismo y. Y por eso encontraríamos que la parábola se encuentra horizontal y estaría pronunciado desde acá hacia la derecha. En cambio, si fuera al lado, si este 4p fuera negativo, la parábola estaría enfocada, estaría pronunciando, sí, se estaría prolongando al lado contrario de como sería cuando 4p es positivo. Y lo mismo con la ecuación de la parábola vertical, donde, como dijimos anteriormente, estaríamos diciendo que y prácticamente es igual a x al cuadrado, por ende es mucho mayor, y se encontraría, porque 4p es positivo, se encontraría, cuando es de esta manera, se encontraría la parábola formándose desde el vértice hacia arriba. Mientras que si 4p es negativo, menos 4p, la parábola estaría pronunciándose desde acá hasta abajo. Con esto concluimos ya todo lo que es parábola y las cónicas en sí. Así que muchas gracias por haber escuchado.